Buenas tardes y muchas gracias por su asistencia a esta serie de conferencias titulada Viaje Patrimonial por la provincia de Ciudad Real. Esta serie de conferencias va a empezar hoy martes, día 14 de septiembre, y cada 2 martes hasta el 21 de diciembre pues vamos a hacer un viaje por toda la provincia, visitando lugares como el Viso del Marqués, Las Virtudes o Fernán Caballero, por ejemplo. Entonces, quería dar las gracias a la Diputación Provincial, al Museo El Quijote a través del Ayuntamiento de Ciudad Real por cedernos este espacio y, bueno, sobre todo a los conferenciantes por haberse ofrecido para enseñarnos un poco la provincia. Hoy vamos a dar comienzo con una conferencia titulada Introducción a la iconografía cristiana, a cargo de José Carlos Martín de Consuegra López Valdepeñas. Es licenciado en Historia del Arte, máster de Educación, se especializó en la rama de Edad Media, en arte medieval, y bueno, entre otras aficiones también le gusta la música, el rock y el cine, ¿verdad? Y bueno, espero que la semana que viene, no, la siguiente, tenemos la siguiente conferencia, habréis cogido el programa de mano ahí en la entrada, entonces ahí tendréis toda la documentación. Así que nada, sin más preámbulos, le cedo la palabra al compañero de carrera, que es mi compañero de carrera de Historia del Arte, y bueno, espero que lo disfruten. Muchas gracias. Bueno, no solamente a través de mi conferencia viajaremos por la provincia, también viajaremos por el mundo. Así que espero que la disfruten. En la definición, iconografía y iconología comparten la misma palabra, icono, procedente del griego eikon, que significa imagen o representación. Las palabras grafía y logía a su vez derivan también del griego. Significan respectivamente descripción y ciencia. Aunque hay un interés muy antiguo por el significado de la obra de arte, no será hasta el Renacimiento y sobre todo a partir del siglo XVI cuando surge la iconología. Ya bien entrado el siglo XX es cuando la iconografía asimila y sustituye a la iconología. La iconografía podría definirse como la disciplina cuyo objeto de estudio es la descripción de las imágenes o, como han señalado algunos autores, la escritura en imágenes. ¿Podéis indicarme que las dos imágenes a qué personajes son? Lo saben, ¿no? ¿Y cómo lo habéis reconocido? Sí, pero tiene algunos rasgos, ¿no? Visten de alguna manera, tiene algunos rasgos. Pues en eso la iconografía es lo que se dedica en la obra de arte. En los orígenes, sobre todo en finales del XIX, en el siglo XX, podemos llamar como padre de la iconografía a Edwin Warburg, que fue un historiador del arte del siglo XIX, que vivió hasta 1129 y que es el fundador del Instituto Warburg. El edificio es de obra reciente, porque el anterior estaba en Austria y lo tuvieron que trasladar por la Alemania nazi, creándolo en Londres en el año 44. Luego, uno de los discípulos de Warburg, que será un historiador del arte que influirá en todo el siglo XX, es Ernst Hombrich, que es otro historiador del arte austriaco, cuya obra influirá en la historia del arte del siglo XX. También destaco la figura de Erwin Panofsky, que será otro discípulo de Warburg, que será relevante por su método iconográfico iconológico, las tres partes, que son descripción, preiconográfico, análisis iconográfico y análisis iconológico, aunque es un buen método, pero se va a quedar algo anticuado. Claro, hay que hacer justicia al hablar de la iconografía en España.
Y yo he destacado a 6 historiadores del arte que van a ser los que marquen la iconografía en el país. El primero de ellos, que va a ser maestro de muchos, es Santiago Sebastián López. Ya fallecido, fue catedrático de Historia del Arte en las universidades de las Islas Baleares, Córdoba o Barcelona, entre otras. Fundó la revista Traza y Baza, en donde se observa la influencia de Panofsky y de la escuela iconológica. De Joaquín Yarza Albuaces, ya fallecido también, por desgracia, fue catedrático de la Autónoma de Barcelona, siendo uno de los grandes medievalistas de este país. De Jesús María González de Zárate, que será discípulo directo de Santiago Sebastián, también formado en la Autónoma de Madrid, no, en la Complutense de Madrid, perdón, es catedrático de la Universidad de País Vasco. Es uno de los pioneros en estudios iconográficos, centrándose en la mitología, la iconología y la emblemática. De Miguel Ángel Elvira Barba, es catedrático de la Complutense, ha sido director del Museo Arqueológico Nacional, es miembro numerario de la Real Academia de la Historia, de la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla y del Instituto Arqueológico Alemán de Berlín. Su ámbito de investigación se centra en la antigüedad clásica, en el arte bizantino y en la colección de esculturas de los siglos XVII y XVIII. De Wilfredo Rincón García, formado en la Universidad de Zaragoza, miembro por oposición del cuerpo de investigadores del CSIC, entre otros muchos logros, porque su currículum es muy extenso. Su investigación se centra en la pintura y escultura española de los siglos XIX y XX, en la iconografía de los santos y en las órdenes militares. Y qué decir de mi buena amiga, maestra y amiga que está aquí presente, que es la doctora Elena Sainz Magaña. Formada en la Complutense, es profesora titular de Historia del Arte en la Universidad de Castilla-La Mancha desde 1990. Sus investigaciones están centradas en la iconografía cristiana, en el espacio sagrado, en la religiosidad popular y en el patrimonio artístico de las órdenes militares. A la hora de investigar, tenemos que centrarnos en temas. Y claro, para delimitar los temas, es lo que llamamos campos iconográficos. De estos se subdividen en el ámbito religioso y el ámbito secular. Del ámbito religioso, aunque no menciono el arte prehistórico ni el arte neolítico, claro, no podemos llamarlos como tal, no podemos citar que es mitología, porque al ser sociedades protohistóricas que no tienen escritura, no tenemos tal constancia de que tuvieran algo más avanzado. Sin embargo, en las sociedades ya históricas, como aquí pongo, por ejemplo, el Antiguo Egipto o Mesopotamia, también se puede citar en la India o la cultura hitita, entre otras, eso ya lo catalogo como mitología antigua. Ya la mitología clásica sería el ámbito de Grecia y Roma. Y luego en el meollo de la cuestión, que es mitología cristiana, es ya no solamente el ámbito cristiano, sino luego también la subdivisión del ámbito católico, del mundo bizantino y de las iglesias orientales. Y luego de mitología de otras religiones, pues aquí podríamos hablar de las civilizaciones precolombinas, de la cultura china, etc. Luego, por el ámbito secular, hablamos del lenguaje visual, que es lo que en definitiva estamos estudiando. Lo que pasa es que el ámbito secular se puede dividir en dos partes, que serían los medios visuales, todo lo que sea prensa, revistas, periódicos, televisión, cine, y luego en una subdivisión que es de internet, serían las redes sociales. Y lo que pongo aquí que son memes, que estamos ya, como todo el mundo sabemos, los memes que son fotos o dibujos que a los que le cambian el mensaje para un significado, hacer bromas o etcétera.
En la cronología, aquí es de todas las fechas que son importantes para el tema, que básicamente son el Concilio de Nicea del 325, en el que aquí se define que el Verbo es verdadero Hijo de Dios, de la misma sustancia del Padre y por lo tanto verdadero Dios. Del 381, que es el Concilio de Constantinopla, el Espíritu Santo es verdadero Dios, como el Hijo y el Padre. En el Concilio de Efeso, que es del 431, se define que Cristo, Dios hombre, es una sola persona y la maternidad divina de María. En el Concilio de Calcedonia del 451 se define que las dos naturalezas de Cristo están unidas en su única persona. En el Concilio de Trento, que duró 18 años, que abarca desde 1545 hasta 1563, hay una defensa de las Sagradas Escrituras, la Vulgata, doctrina sobre el pecado original, la santificación y la gracia, sobre los sacramentos, especialmente sobre la Eucaristía y la misa, y sobre el culto a las imágenes y las indulgencias. Y como colofón, el año 1854, el Papa Pío IX proclama el dogma de la Inmaculada Concepción. El factor a tener en cuenta es aquí en el análisis iconográfico. Como aquí pongo, el primer paso sería describir el material soporte sobre el que está la obra de arte, que puede ser una pintura, puede ser una escultura o bien una construcción arquitectónica. Luego de la morfología sería describir la forma que tiene. El número 3 sería la disposición, a la hora de describir sería los detalles en qué orden están. El número 4 sería el significado que creemos o que podemos ver que tiene la obra de arte, si lo tiene, claro. Y el número 5 es el lenguaje que pueda tener. Por ejemplo, si sabemos el autor, pues a lo que él quiere plasmar. Luego el número 6 sería la decoración, si tiene mucha o poca, y la clase que tiene. Y el número 7 es la utilidad. Pues claro, cada obra de arte está concebida para una determinada utilidad. Aunque seamos historiadores del arte, también en el fondo somos historiadores. Y hay tres clases de fuentes. Las primarias, que son las directas, luego están las secundarias y las terciarias, que son indirectas. Para explicarlo mejor, si no lo entienden, siempre pongo el ejemplo de Picasso y el Guernica. Él dejó anotaciones, incluso algún artículo hablando del Guernica. Eso sería considerado fuentes primarias, que son las directas. Las fuentes secundarias serían a lo mejor amigos suyos que fueron periodistas o periodistas que hablan sobre el Guernica. Claro, hablan de forma indirecta, aunque lo conozcan a Picasso, pero ya no es una obra no fuente tan directa. Esa sería una fuente secundaria. Y una fuente terciaria sería pues un historiador del arte actual que quiere hacer una tesis sobre el Guernica y leyendo e indagando de las fuentes primarias y secundarias, pues el resultado de sus investigaciones, que sería a lo mejor un artículo o una tesis, sería la fuente terciaria. Aquí hablamos de las fuentes iconográficas. Como bien he dicho antes, las monumentales o artísticas serían fuentes directas. Y del número 2 son las literarias, que aquí las he subdividido en varios tipos que son importantes. Está claramente la Biblia y los evangelios canónicos, que son los que la mayoría de los artistas beberán, aunque no será exclusivamente. Luego está la Didaqué,
que fue redactada en Siria antes del 150, presuntamente, porque no está confirmado, fue descubierto en 1873 en Constantinopla, en un códice del 1056. Es el texto más importante del periodo posterior al apostólico y da noticias sobre la sinapsis eucarística y bautismal. En la tradición apostólica, la obra es redactada hacia el 215. Tiene 3 partes en las que se fijan reglas de las diversas órdenes eclesiásticos. Los calendarios y los martiriólogos son básicamente fuentes de vidas y biografías de santos. Particularmente son de época del cristianismo primitivo y de la época romana y después, antes de la época medieval. El Liber Pontificalis es el catálogo de pontífices y obispos más importante porque habla de los papas desde San Pedro hasta Martín V, 1431. Del Speculum Ecclesiae es obra del siglo XII y recopila sermones sobre las principales fiestas del año litúrgico. Historias Áureas o Flor Sanctorum son obras que sustituyen a los martiriólogos, y Jacobo de la Vorágine los recopilará para crear su leyenda dorada. Luego también están las visiones de Santa Brígida, que es una santa sueca que vivió en el siglo XV, y es célebre porque muchas de sus visiones las dejará por escrito, y los artistas pues tomarán referencia para hacer pinturas y demás obras de arte. El fisiólogo y los bestiarios es relevante porque sobre todo en el arte románico y en las miniaturas de las Biblias de los Beatos se van a reflejar animales fantásticos o mitológicos que los recogen en estos bestiarios, y que tienen simbología de eso, que son animales o animales fantásticos que estarán relacionados, que tendrán simbolismo porque representarán unos al mal y otros a Cristo, a la Virgen o a Dios. Luego está la hieroglífica de Apolo, que apareció en el Renacimiento, y aunque tiene origen egipcio, va a tener algo de celebridad, porque llamará mucho la atención, sobre todo los grabados que tiene, aunque no está, aunque con el tiempo quedará obsoleto, sobre todo porque va a haber dos autores que también son artistas, que escribirán 2 obras que van a ser más importantes, como es la emblemática de Andrea Alciato y la cronología de Cesare Ripa. Aquí en el desarrollo es cuando ya empiezo con la introducción verdaderamente. Aquí hablo del aspecto introductorio del origen del cristianismo. Aquí pongo el cristianismo, que nace en el ámbito judío y la cultura helenística. Asimila elementos artísticos de otras religiones y les dará distintos significados. El contexto histórico, social y cultural corresponde al Imperio Romano. La creación y constitución de la nueva religión, aquí hablo del corpus, del que habrá el normativo o el legislativo, el litúrgico y el filosófico artístico, que es la estética o la teoría del arte. En la imagen de divinidad, aquí hablar primero de Dios Padre. Surge por la necesidad de materializar a los dioses como garantía de su existencia. El primer tipo de imagen es la mano divina o de Stella Domine.
desde el arte paleocristiano, siglo IV, hasta la Edad Media, que es el arte románico de los siglos XI al XIII. Aquí podemos ver en este capitel de Quintanilla de las Viñas, pueden ver la mano con el sacrificio de Isaac. Y esta mano es de los frescos de San Isidoro de León. Luego el segundo grupo de escenas es la segunda venida de Cristo, o Etimasía, que corresponde básicamente al arte paleocristiano y bizantino. Es un trono vacío con una cruz monumental, tiene los elementos de la pasión, y aquí tiene la capa de juez y el libro de la ley. Aquí aparece el Espíritu Santo, pero básicamente tiene los mismos elementos. Luego otro tipo de imagen es la de anciano Zeus, que se dará a partir del siglo XII, y es la de un anciano con barbado y con las barbas largas, que representa el poder. Y suele estar la actitud de bendecir con el oro del mundo, o puede estar siempre. Esta imagen es del retablo de la Catedral de Ciudad Real, por si no habían caído en ello. Luego, otro tipo de representación es el ojo de la providencia. Y el último tipo sería el nombre de Dios escrito en el alfabeto hebreo. Luego, el Espíritu Santo, decir que señala la presencia o poder de Dios, es la tercera persona de la Trinidad. La primera forma es la forma humana, que es la primera representación, hasta que en el siglo XVIII el Papa Benedicto XIV lo prohíbe si está solo, y a partir de 1918 se prohíbe de forma definitiva. Como pueden ver, aquí aparecen las tres personas. Esta imagen es llamativa porque es de la Cartuja de Miraflores de Burgos, y tiene una forma de doncella, y es la única representación como mujer del Espíritu Santo. La paloma será la forma que triunfe, que como pueden ver, esta es la escena de la Anunciación y la Coronación de la Virgen, ambas también del retablo de la Catedral de Ciudad Real. Otro elemento que representa el Espíritu Santo es la lengua de fuego o la luz, y aparece normalmente en la escena de Pentecostés. Como pueden ver, el cuadro del Greco y las otras también. Decir la Trinidad hay que decir de la unidad. Se defiende porque son solo una sustancia o entidad. El primer tipo de representación es anicónica. El número 3 representa la triada, la triplicidad de la unidad o los aspectos que se manifiestan del ser. Una imagen que representa muy bien a la Trinidad como tal es el ojo de la providencia, antes que lo mencionado. Y luego el crismón. Este crismón no es un crismón normal, porque es trinitario, que aunque no sé si se verá bien, aparece el alfa y omega y la S del Espíritu Santo. No sé si lo verán bien. Y como tres seres, el primer tipo son los intentos fallidos. Hubo varios, pero aquí he puesto los más llamativos. De este capitel podemos ver cómo Dios o la Trinidad crea en la creación de Adán, que es tricéfala, con 3 cabezas. Eso a mí me llamó la atención, y espero que a ustedes también. De este sarcófago es una primera representación de la Trinidad, que está aquí representada. No sé si lo llegan ustedes a ver.
Y luego durante el Renacimiento y el Barroco, para hacer labor catequética, surgió este tipo de imágenes, que más que de mi humilde opinión, más que aclarar, confunden más. Porque si ven la cabeza de la Trinidad, son las tres caras en la misma cabeza y luego el triángulo este. Pero sí, quédense con esta imagen de la Trinidad Parternitas, porque va a ser importante. Que es otra que es Dios metido en la mandorla y en el regazo sostiene a Jesucristo, niño, rodeado de tetamorfos y demás ángeles. Que este es el tímpano de Santo Domingo de Soria. Luego, de los siglos XII al XVII, se suele representar a la Trinidad como el trono de gracia, que es cuando Dios se le puede representar como con la tierra papal o sin ella, sostiene a Cristo crucificado y el Espíritu Santo está a un lado o encima de ellos. Del siglo XVI hasta hoy se da lo que llamamos la Trinidad Compasio Patris, que es cuando Dios sostiene en sus brazos a Cristo muerto. Luego, de la imagen de Cristo, hay que decir que al principio era icónico por la tradición hebrea. Con el tiempo surge la necesidad de tener una imagen. El primer tipo son las imágenes simbólicas. El pez surge casi desde el principio y desaparece en el siglo X. El cordero místico también surge igual, pero es un elemento simbólico que hasta el día de hoy se sigue utilizando. Luego está el áncora o la ancla, que también será otro símbolo recurrente. Y luego la imagen del buen pastor. Y el último elemento, que es el crismón, o también se le suele llamar la cruz de Constantino. Luego, imágenes aquerópitas o sagradas que no están hechas por la mano del hombre. Del arte paleocristiano hay dos tipos de imágenes que se presentan a Cristo. El primer tipo es el helenístico apolíneo, en el que se presenta a Cristo joven e imberbe. El segundo tipo, que es siríaco, es de mediana edad y barbado. Esta imagen surge a través del milagro del Mandilion, que es una imagen de la leyenda tiene relación con la leyenda de San Judas Tadeo, aunque hay fuentes que lo descartan. De las imágenes triunfales podemos hablar sobre todo el Pantocrator, encerrado en su mandorla y aquí rodeado de tetamorfos, o los 4 evangelistas, o símbolos de los evangelistas. Luego la etimasía, como he dicho antes, que es la segunda venida de Cristo. Y el tercer tipo es la traditio legis, que es cuando Cristo entrega su legado, que es el poder de la Iglesia y el poder de la ley, a San Pablo y a San Pedro. Imágenes quelopitas, hechas por la mano del hombre. Es la escena del bautismo, que será un tema histórico muy representado. Al principio era por inmersión, pero a partir del siglo XII será por aspersión. En esta imagen se ve mejor. Y luego, a raíz del viaje de Santa Elena, madre de Constantino, a Tierra Santa en el siglo IV, ella descubrirá la Santa Cruz. Y a partir de entonces va a surgir la moda o la corriente de las cruces de decorarlas de forma lujosa.
Aquí tienen un buen número de cruces, pero hay muchísimas. Y aquí pongo otros ejemplos. Esta cruz es de la corona de Recesvinto, de época visigoda. Esta cruz es de la Victoria del siglo X, bueno, siglo IX o X. Y esta es la cruz de los Ángeles, también del siglo X. Ambas están en Oviedo. Luego la escena de la crucifixión, que aquí lo único llamativo es el número de figuras que estén. Por ejemplo, aquí en el retablo de la catedral de Ciudad Real, ahora la imagen de García Coronado aparece sola, pero la imagen que había anteriormente, que era de Gil de Siloé, del siglo XVII, aparece con la Virgen y con San Juan. Y luego en este cuadro de Masaccio del siglo XVI podemos ver cómo está Cristo en la cruz, ya prácticamente muerto, con San Dimas, el ladrón bueno, y aquí el ladrón malo. Aquí aparecen las tres Marías y alguna más, San Juan. Aquí un personaje que nos hace el efecto de introducirnos en la escena, y lo llamativo es los soldados que están vistiendo con la época contemporánea Masaccio. Luego, otro tipo de imagen es el Sagrado Corazón. Tuvo culto en un principio, y aunque se olvidó, en los siglos XVI y XVII se recupera por las visiones de Santa Margarita María de Alacoc y será refrendado por Pío IX. Imagen de la Virgen. Su culto será tardío. Los evangelios apenas hablan de ella y se recurrirán a los apócrifos. Solamente la mencionan algo en los evangelios de San Juan y de San Lucas. En el siglo V surgen los primeros retratos atribuidos a San Lucas. Las imágenes aquelópitas, hasta el siglo VIII, les recuerdo que no hecho por la mano del hombre, por eso son más sagradas. El primer tipo es la Virgen Odigitria, que es aquella en la que la Virgen señala a Cristo, señalando la salvación. Luego está la Virgen Nicopeia, que será la otorgadora de la victoria. Luego está la Virgen Blanquernitisa, que es la Virgen orante. Puede tener al niño o sin él. En el Concilio de Éfeso se define a María como Madre de Dios y se la incluye en el credo y en la Traditio Symboli. Hasta el siglo V aparece unida a Cristo, y modalidades iconográficas para representarla, descriptiva, que sería fácil de entender, y dogmática, que es ya difícil de entender, que es la Virgen apocalíptica o persistente. Luego de las imágenes bizantinas tenemos algunos subtipos anteriores y otros nuevos. Por ejemplo, la Teotocos, menciono aquí tres tipos tres vírgenes de la provincia de Ciudad Real. No sé si las conocerán. Esta es la Virgen de la Porterita, la Virgen de Villajos y la Virgen de los Mártires de Carrión de Calatrava. La Virgen Quirotisa, aunque pueda parecer Teotocos, o sea, trono de Dios, pero sin embargo están las figuras más, hay un hieratismo más presente, y madre e hijo no interactúan. Sin embargo, en las tallas que son Teotocos, sí, aunque hay menos, o sea, aunque hay hieratismo, pero es menos. O sea, y al estar el niño en una de las piernas, hay una cierta interacción entre madre e hijo.
Luego, del tipo de... O sea, Blanquenitisa es la Virgen orante, como antes hemos visto. Del tipo Eleusa hay dos subtipos, como es la Glicofiliusa, que es la Virgen que juntan las mejillas y se acarician. O sea, el tipo Eleusa sería la Virgen cariñosa, ¿vale? Esta es la Virgen de Vladimir, y el otro subtipo es la Trofusa o Virgen de la Leche. De la Inmaculada Concepción hay que decir que es la Virgen apocalíptica o persistente. Aparece narrada en el Evangelio de San Juan y en el Apocalipsis. Es anterior a todo, a la creación y al pecado original. En el Concilio de Trento se declara libre del pecado original. Surgirán temas como el abrazo de San Joaquín y Santa Ana en la Puerta Dorada, en donde será concebida. Su origen se sitúa en Inglaterra, en el siglo XI, aunque a partir del siglo XV surgirán las primeras representaciones. En el siglo XVI, un jesuita valenciano tuvo una visión de ella. Su descripción llegó a oídos de Juan de Juanes, que la pintó con algunas de las letanías lauretanas. La devoción a la Inmaculada se extenderá no solo por España, sino también por todo el mundo católico, hasta que el Papa Pío IX promulga el dogma de la Inmaculada Concepción en 1854. Esta es la imagen de Juan de Juanes, que será de las primeras de la Inmaculada en España. Aquí aparecen algunos elementos que cada uno tiene su rollo. No serán las letanías, aunque luego más tarde sí se impondrán. Esta es también una de las primeras Inmaculadas que pinta Pacheco, el suegro de Velázquez. Aquí está otra Inmaculada de Zurbarán. Aquí podemos hablar para mí, hablar de Inmaculada es hablar de las Inmaculadas de Murillo. Esta es otra Inmaculada que ya me llamó la atención, que es de Juan Valdés Leal, y como escultura tipo de Inmaculada no podemos obviar a Alonso Cano. Luego, escenas de la vida de la Virgen. Siempre que se representan escenas de la Virgen, se tiene que hablar de la Anunciación, la Visitación. Esto puede ser la oración de los pastores, la presentación del templo y la coronación de la Virgen. Aunque claro, faltan algunas escenas, como puede ser la adoración de los magos, el nacimiento, etcétera. Y luego aquí he puesto el retablo de alabastro de la Virgen de Loreto, que está en San Pedro. Y estas escenas que están en el retablo de la Catedral de Ciudad Real. Luego, advocaciones. Una vocación mariana es una manera de referirse a apariciones, atributos, a circunstancias históricas o geográficas que rodean a la devoción de una imagen determinada de la Virgen. Básicamente, el éxito o no de una determinada vocación depende de la devoción o fervor popular. Aquí he puesto algunas vírgenes patronas, hay una que no, de la provincia. Esta es la Virgen de Oreto o de Zuqueca, perdón. Aquí está sin vestir y aquí está vestida. Naturalmente, la patrona de Ciudad Real, la Virgen del Prado, y la Virgen del Arco, que también es de Ciudad Real. Esta es la Virgen de las Cruces, que si se han fijado bien es una de las vírgenes negras que hay en España. Esta es la Virgen de Peñarroya, la Virgen de las Virtudes, en la cual mi compañera Ruby ya les ilustrará.
la Virgen de las Nieves de Almagro y la Virgen del Monte del Moral de Calatrava. No, la Virgen de la Sierra, perdón. En imagen de los santos, para los cristianos, los santos son un elemento importante del entramado religioso, sobre todo en el ámbito popular. Los santos, en un principio, eran proclamados por aclamación popular, los mártires. Cada santo tendría un rito distinto y personalizado. La historia de los santos va cambiando mucho con el paso del tiempo, irá paralela a la de la Trinidad. Con la Contrarreforma Católica, estos les darán una mayor importancia de la que ya tenían anteriormente. Los protestantes eliminan su culto. Tipos de santos, hay que destacar tres tipos, que son los mártires, los religiosos y los seglares. Dentro de los religiosos puede haber dos subtipos, que son los ascetas ermitaños o los confesores. Luego, en las etapas del proceso de canonización de la Iglesia Católica, sería la primera siervo de Dios, venerable, beato y santo. Sobre todo estas dos últimas, beato y santo, las suele proclamarlas el Papa. De los elementos distintivos, el primer tipo sería los nimbos. A partir del siglo VI su uso se generaliza. El primer tipo, y que no tuvo éxito, fue el cuadrado, que se solía aplicar a las personas fallecidas. Luego de los santos es el circular. Aquí hay dos tipos. Uno es el normal dorado y el otro es el rojo, el rojo, que se ponía normalmente a los mártires, aunque con el tiempo su uso se desecha. Luego el de Cristo será el circular crucífero y el de Dios suele ser el triangular. Solo se distinguirá con el nombre desde el siglo IV. A partir del siglo XIII se les añadirán unos elementos llamados atributos, que acompañan al santo para identificarlo. Se fijan en el siglo XIV. Aquí hago una clasificación de los atributos iconográficos. El primero sería instrumentos de martirio. Aquí vemos a Santiago el Menor con la garrota. Luego otro tipo sería vinculación con un milagro. Aquí hablo de San Judas Tadeo, y el milagro es la medalla que tiene, que sería el mandilio. Luego está la profesión que ejercía por el santo. Aquí he puesto a San Cosme y San Damián. No, San Cosme y San Damián, que eran médicos hermanos. Luego el patronazgo que ejerce el santo, que aquí estamos hablando de San Cristóbal, montado en un coche en procesión. Luego también hay otro tipo, que es la relación simbólica con el santo. Aquí está puesto San Juan con el animal que ha asignado a él, que es el águila. Y luego el último tipo sería la relación con el nombre. Aquí estamos viendo el cuadro de Zurbarán de Santa Inés con el corderito. Imagen de los ángeles. Son seres celestiales, encargados de servir y adorar a Dios. Forman parte de la corte celestial. Para su representación se utilizan elementos asimilados de religiones anteriores, como las alas, a partir del siglo IV. Indican movimiento y que son seres celestiales, Antiguo Egipto y Mesopotamia, o la función de servicio y protección, Grecia o Roma, por ejemplo. Dionisio de Areopagita, siglos V o VI, fue un filósofo y teólogo neoplatónico bizantino, autor de Acerca de la jerarquía celeste, cuya importancia radica en que detalla la tipología angelical y su orden jerárquico. Primer orden, jerarquía asistente. Son los que estarán más cerca de Dios. El primer tipo serían serafines, tienen 6 alas y rodean el trono de Dios. El motivo por el que tienen tantas alas serían un par de ellas para taparse de la luz de Dios, el otro para volar y el siguiente para sostenerse.
Luego los querubines tienen 4 alas, guardaban el Edén y su imagen estaba en el arca de la alianza, aunque también se les presentará con forma de niños, alados. Los tronos sirven como trono de Dios y tienen forma de ruedas aladas o ángeles adultos. El segundo orden, jerarquía e imperio, representan las perfecciones divinas. Dominaciones ejercen poder sobre los coros inferiores para extender el reino de Dios. Virtudes inspiran grandes dones. Potestades ejercen su poder sobre los demonios. Tercer orden, jerarquía ejecutiva, cumplen las órdenes de Dios y se relacionan con el hombre. Principados velan por el poder espiritual y temporal de los pueblos. Ángeles custodian naciones y a cada hombre. Arcángeles ejecutan los designios más elevados. Los arcángeles, aunque hay fuentes que afirman que en total son 7, la propia Iglesia Católica, a través de las fuentes canónicas, solo reconoce como tales a 4. San Miguel, que siempre será representado vestido de militar, con la balanza y la espada y pisando siempre a un demonio. San Rafael siempre se le representa o bien acompañando a Tobías y con un pescado, que explica el milagro que hizo. Luego está San Gabriel, que será el arcángel mensajero, que aquí lo vemos en la escena de anunciación del retablo de la catedral de Ciudad Real. Y luego el cuarto sería Lucifer, o luego llamado Satanás, que aquí lo vemos cuando ha caído a la tierra, que esta escultura, si no la conocen, está en Madrid, al lado cerca del Museo del Prado. Imagen de los demonios. En un principio fueron ángeles que estuvieron al servicio de Dios, hasta que uno de los arcángeles, Lucifer, los lideró en una rebelión contra Dios, que fracasó y finalizó en una lucha en la que la mayoría de los ángeles, algunas fuentes dicen que 2/3, liderados por San Miguel, vencieron y expulsaron del cielo a Lucifer y a los ángeles sublevados. Lucifer y los ángeles que lo seguían cayeron a la tierra, por la que deambularon y acabaron en el infierno. Para su representación asimilarán elementos de distintas religiones. Diferentes ídolos o dioses antiguos pasarán a ser demonios. Del antiguo Egipto, la piel roja y los cuernos de Seth. De Mesopotamia, Pazuzu, los Lamasu, que son todos alados, y los genios, y algunos elementos como las alas o la fealdad es lo que tomará para representar a los demonios. Y de Grecia y Roma tomará los elementos del tridente de Poseidón o Neptuno, de los sátiros o de los monstruos hijos de Kidna. Las fuentes, aunque sean escasas, serán básicamente la Biblia, libro de Enoc, Génesis, Levítico, Evangelios canónicos, Apocalipsis, etc. O el poema de John Milton, El paraíso perdido. La imagen antropomorfa o forma humana se dará hasta el siglo XI. A partir del siglo IX habrá una evolución que parte de la forma humana hasta la forma degradada o monstruosa, para asociar el mal con lo feo o monstruoso. Tras el año 1000 adquirirá la desnudez, la piel oscura o roja, las alas de murciélago, los cuernos, las patas de cabra y el tridente, entre otros elementos. No será hasta el siglo XIX, con el auge del romanticismo y la influencia de la obra de Milton, en el que la figura de Lucifer, Satanás, adoptará una imagen bella y seductora. Se pretende empatizar con un personaje históricamente incomprendido y maltratado como había sido el arcángel Lucifer. Esta sería una de las primeras representaciones del demonio en la historia del arte, en este mosaico de Rávena. ¿Se acuerdan antes la imagen que les dije que la retuvieran? Aquí vemos la contraparte, que sería Satanás, con la piel oscura, sentado en su trono,
Y en el regazo, en vez de tener obviamente a Jesucristo niño, aquí tiene al anticristo. Luego aquí en otra escena de esa tentación de Cristo, aquí vemos a Satanás con la piel oscura. Luego también, con la influencia del romanticismo y de la obra de Milton, aquí vemos a un Lucifer, obviamente hermoso, seductor, pero sin embargo, la mirada esconde un rencor que es inigualable. A mí la verdad es que esta mirada me impactó cuando vi este cuadro. Y luego, como manera anecdótica, esta escultura de Baphomet está delante del Capitolio de Arkansas, en Estados Unidos. Me llamó la atención porque tiene aquí a los lados un niño y una niña. Y ya para acabar, mis conclusiones. La iconografía, al ser una especialidad dentro de la historia del arte, es una de las herramientas más precisas para el análisis del lenguaje visual presente en las obras de arte. Debido a que vivimos en la época de Internet, la importancia del papel de la publicidad y las redes sociales no solo ha incrementado la importancia del lenguaje visual, sino que de manera progresiva está demandando nuevas necesidades, de forma que surgen y surgirán nuevas profesiones. La historia del arte, al igual que las humanidades, tiene mucho que decir por su papel en el estudio de las plasmaciones artísticas del hombre, posibilitando una oportunidad de mayor capacidad de estudio y análisis en el ámbito artístico y cultural. A modo de colofón, habría que reclamar a las instituciones el peligro que corre nuestro patrimonio histórico artístico, en lo que desde hace poco se llama España vacía o rural, existiendo casos de expolios por profesionales contratados para el mercado ilegal de obras de arte. Pues muchísimas gracias y espero que les haya gustado. Pues muchas gracias, José Carlos, por este interesante acercamiento a la iconografía cristiana. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, primero queremos agradecer la presencia de Elena Saiz Magaña, que fue nuestra profesora en la carrera y ha tenido un pequeño cameo en esta conferencia. Gracias. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Curiosidad? Cosa que esté por ¿Nadie? Bueno, así da gusto, pero no sé. ¿Nada? Bueno, pues si no hay nada que resolver, pues ya está. Dentro del día, la siguiente conferencia será el día 28 de septiembre, a la misma hora, a las 6, y nos acercaremos al Viso del Marqués y sus frescos con Jesús Lara Oliver. Como el aforo de la sala es de 45 personas, he puesto que se puede rellenar un formulario para reservar asiento, pero bueno, eso ya es opcional. La entrada es gratuita hasta completar el aforo, pero si alguien reserva con tiempo, pues se asegura una butaca. Así que bueno, pues muchas gracias y nos vemos en 15 días.